Estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil del UPC, de la sección CB53, tengan ustedes muy buenos días. ¿Me escuchan, jóvenes? Digan si me escuchan. Buenos días. Ya, muchas gracias, Brenda. Muchas gracias. Bien, vamos estudiantes, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Cómo están? Buenos días, Jesús, Jennifer. ¿Cómo están, chicos? Vamos a continuar con nuestras clases. Como ustedes pueden observar, siempre hay que estar mejorando nuestras competencias y en esta sesión la competencia, el logro, es en este modelamiento, ¿no?, del sistema oscilatorio con un grado de libertad. Entonces, ese es este logro que tenemos. La clase pasada nos habíamos quedado viendo esta vibración libre amortiguada, que como ustedes observan no es conservativa, o sea, no se puede utilizar el principio de conservación de la energía mecánica. Solamente vamos a utilizar el concepto de fuerzas y aceleraciones, ¿no? Entonces, habíamos quedado en que habían tres casos de este tipo de vibración y vamos a mirar un problema. Es un problema fundamentalmente eh, así básico para que ustedes vean cómo podemos resolver problemas, especialmente del caso que corresponde a vibraciones de carácter, en este caso, dentro de los casos, dentro de los cuatro casos que ustedes conocen, en la parte cinemática, traslación pura rectilínea, traslación pura curvilínea, rotación pura y traslación más rotación. Este caso que ustedes observan es fundamentalmente traslación pura rectilínea, como ustedes pueden observar. Tenemos una masa única, que es 8 kilos, tenemos en este caso, coeficiente de viscosidad C, que nos están dando, la masa es 8 kilos, en este caso el coeficiente de viscosidad es 20 newton segundo metro, y tenemos también la constante del resorte, que es 32 newton por metro. Entonces nos están dando algunas condiciones, nos dicen que el cuerpo es movido 0,2 metros de su posición de equilibrio, o sea, ustedes lo van a mover a una posición, en este caso, como ustedes pueden ahí observar en la figura, ¿no?, hasta esta posición. Y en esa posición tenemos nosotros de que va a ser movido, o sea, con un X sub 0, o que es la palabra, o sea, un X sub 0, o sea, 0,2 metros. Y luego, en ese instante, dice, en este caso, soltado de reposo. Y a partir de ese tiempo, se va a considerar el tiempo igual cero. Entonces, en esa situación, o sea, nos piden determinar el tiempo, o sea, cuando el tiempo es 2 segundos, nos piden determinar, ¿no?, precisamente el desplazamiento. Entonces, vamos a ver esta aplicación, como ustedes pueden observar, nos piden calcular el X. Ahora, para calcular este X, cuando t es 2 segundos, ¿no?, nosotros no sabemos qué tipo de movimiento es dentro de la vibración libre amortiguada. O sea, dentro de la vibración libre amortiguada, como ustedes observan, tenemos tres casos. O sea, esos tres casos no sabemos cuál de ellos es. Entonces, ¿cómo podemos saber, primeramente, para saber cuál es la solución de esos tres casos, a cuál de ellos corresponde? Puede ser al movimiento que corresponde aquí a sobreamortiguado, puede ser caso que corresponde al movimiento estado crítico, ¿no? No sabemos. Puede ser también el movimiento que corresponda al movimiento subamortiguado. O sea, nosotros no sabemos cuál de los X corresponde. Entonces, ¿cuál es el mejor indicador que va a decirnos a cuál de ellos corresponde? Justamente es determinar, primeramente, el valor de la razón de amortiguamiento. La razón de amortiguamiento es la que nos indica, ¿no?, de acuerdo a su valor, si ustedes observan aquí en la figura, nos indica cuál de ellos, en este caso, es el X que queremos determinar, y va a depender de cada uno de ellos.
Entonces, este es un poco lo que ustedes pueden observar y vuelvo a reiterar, nosotros por eso hemos estudiado cinemática en la parte de este curso de cinemática y cuerpo rígido. Tenemos que ver que este caso es traslación pura rectilínea y vamos a ver cuál de estos, cuál de estos valores nos piden, cuál de estos X, de acuerdo a la razón de amortiguamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar las leyes de la dinámica. Vamos a decir causas igual efectos. O sea, el método que tenemos para cualquier tipo de vibración a partir de este momento solamente es el método de fuerza de aceleraciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, van a decir causas igual efectos. O sea, en pocas palabras, nosotros lo que vamos a hacer es perturbar este cuerpo hacia la derecha, ¿no? Con una masa por aceleración, o sea, una masa, en este caso por X dos puntos, acelerarlo hacia la derecha, así de esta manera, y ustedes van a observar de que el amortiguador, como todo cuerpo, va a actuar en sentido contrario con una fuerza, y también el resorte va a actuar en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros aquí en este escenario. Entonces, lo primero que vamos a hacer al utilizar la segunda ley de Newton, decir causas igual efectos, ¿no? Perturbándolo hacia la derecha, ¿no? Es hallar la ecuación diferencial. O sea, hallar esta ecuación diferencial que ya la conocemos. Entonces, es sencillo. O sea, vamos a decir, suma de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. Entonces, ustedes van a tener aquí, ¿no? En este modelo, van a decir ustedes, a ver, las fuerzas que ustedes observan aquí, cuando lo perturbamos hacia la derecha, ¿no? Tenemos en este caso menos la fuerza del resorte, porque está en contra, y eso es igual a la perturbación hacia la derecha que le hemos dado en la masa X dos puntos. Entonces acá tenemos la fuerza del resorte, va a ser igual a qué cosa. En este caso hay un solo resorte, entonces te va a decir que menos KX, ¿no? Menos KX menos CX punto va a ser igual a más MX dos puntos. Entonces de acá K es 32, C es 20, y con eso tenemos la ecuación diferencial. Y con esta ecuación diferencial nosotros ya sabemos cuánto vale la masa equivalente, ¿no? Cuánto vale el C equivalente y cuánto vale el K equivalente. O sea, ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y con eso ya es sencillo determinar el valor de la razón de amortiguamiento, porque la razón de amortiguamiento, como ustedes conocen, tiene varias formas, o sea, tienen tres formas que ustedes tienen que conocer aquí, como estamos acá presentándolo, ¿de acuerdo? O sea, tienen tres formas. Entonces, lo que hacemos es reemplazar, o sea, el C equivalente vale 20, utilizamos esta ecuación que está aquí, ¿no? Vale 20, y ustedes van a observar de que al reemplazar nos va a dar el valor de la razón de amortiguamiento. ¿Cuánto sale ese valor? A ver, todos ustedes calculen, por favor, cuánto sale 20 entre 2 por raíz de 32 por 8. ¿Cuánto sale ese valor? A ver, alguien que calcule, por favor. A ver, alguno de ustedes que calcule. Claro, excelente. Bernard dice, profesor, en este caso sale 0,62, Diego también, ¿no? Excelente. Entonces, ustedes han definido ya, ¿no? De esta vibración, como ustedes pueden observar, ¿no? De esta vibración tenemos nosotros, ¿no? Que dentro de los tres casos que ya hemos mencionado nosotros anteriormente, o sea, sale 0,625. Entonces usted va a decir, profesor, el caso que tenemos es este que está aquí, o sea, el movimiento es subamortiguado. Y cuando este movimiento es subamortiguado, ustedes tienen que el tipo de vibración que tenemos nosotros, ¿no? Es el que corresponde justamente a esta vibración, o sea, a esta de aquí. O sea, es el tercer caso donde ustedes tienen aquí que esta es la ecuación, o sea, esta es la curva, el sistema va a oscilar, va a ir y venir, ¿no? Y ustedes tienen dos tipos de soluciones, o sea, que tienen esta solución que está aquí en la parte de arriba, en función de las constantes, en este caso A1, A2, también tienen esta forma, o sea, tienen dos posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, ese es el detalle de este problema,
ya identificado entonces cuál es el tipo de vibración, entonces ustedes dentro de este modelo lo que van a hacer simplemente es decir que la razón de amortiguamiento es menor que la vibración es libre subamortiguada, ¿no? Y automáticamente, de entre los tres casos, como ustedes pueden observar, vamos a tener que esta va a ser la solución. Este X, cuando T es el 2 segundos, justamente nos están pidiendo, pero previamente, antes de calcular, cuando X es para T 2 segundos, nosotros no sabemos cuánto vale a 1, ni cuánto vale a 2, ni cuánto vale omega D. O sea, nosotros necesitamos determinar, ¿no? O sea, estos valores que ustedes se van, en este caso, observando. O sea, necesitamos a 1, ¿no? Necesitamos el omega D, ¿no? Y necesitamos a 2. El omega D está acá. El omega D está en función del omega natural y la razón de amortiguamiento. Ya tenemos la razón de amortiguamiento. Nos falta calcular el omega natural. Y el omega natural es fácil calcularlo. Es la raíz cuadrada de 32 sobre 8. O sea, eso ustedes ya lo conocen. O sea, el omega natural es la raíz del K equivalente, que sería en este caso 32 sobre la masa equivalente raíz cuadrada. Y esto va a salirnos 2. Ya, con esa razón ya tenemos el omega natural, la razón de amortiguamiento, y calculamos el omega D. O sea, es el primer paso que vamos a tener. Y el omega D aquí, con este valor, nos va a salir 1,56. Ahora nos falta 1 y a 2. Pero ustedes tienen, en este caso, dos, o sea, situaciones importantes. ¿Qué cosas nos han dado? Condiciones de frontera. Nos han dicho cuando T es 0, esto es importante, cuando T es 0, nos han dicho de que X vale cuánto, vale 0,2. O sea, ustedes tienen esa primera condición. ¿Ve? La segunda condición es cuando T es 0, ¿sí? Cuando T es 0, la segunda condición es de que nos dice a nosotros de que cuando T es 0, en este caso el oscilador está en reposo. O sea que cuando T es 0, está en reposo. O sea que cuando T es 0, la velocidad V va, ¿cuánto vale? Vale 0. O sea, vamos a utilizar esta primera. O sea, para poder determinar a 1 o a 2. Así es Jefferson, exactamente. Entonces ustedes van a tener acá, miren chicos, chicas, cuando X es más 0,2, porque es positivo, porque no se olviden de que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Cuando X es 0,2, este coseno es coseno de 0. Y este seno es seno de 0. Seno de 0 es 0. O sea, solamente tendríamos que 0,2 sería A1 por E a la, como T es 0, sería E a la 0 y E a la 0 es 1. Y coseno de 0 es 1. De tal manera que A1 va a ser más 0,2. Ya tenemos A1. Ahora nos falta calcular qué cosa? A2. ¿Cómo calculamos A2? Bueno, ustedes saben de que cuando T es 0 también, B su X vale 0. Entonces hay que derivar esta función, o sea, X, con respecto al tiempo. Eso ya ustedes saben. O sea, las derivadas ustedes ya las conocen. En este caso ya han estudiado matemática, han estudiado física, estática, ¿no? Entonces, vamos a determinar esa derivada rápidamente. Y la derivada va a ser aquí la derivada de un producto, como ustedes saben. Acá también es un producto, o sea, serían cuatro términos. Acá está la primera derivada, que ya yo lo voy a colocar ya como hecho, y acá está la segunda derivada, ¿no es cierto? Entonces, en estas derivadas, ustedes van a decir, a ver, cuando este b sub x vale 0, este valor, coseno de 0, seno de 0, seno de 0 y coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces van a supervivir dos valores acá, como ustedes van a, en este caso, a observar. Entonces acá es 0, acá tenemos 0,2, que ya conocemos a 1, que es dato, y acá tenemos menos la razón de amortiguamiento por medio natural por en este caso de la 0, que es 1, o sea, ya tenemos acá que esto es 1. Esto de aquí, como ustedes saben, el seno de 0 es 0, o sea, esto se cancela. Y también este valor, este de acá también se cancela porque seno es 0. Entonces ustedes van a tener ahí, en esta expresión, ¿no? Van a tener ustedes que va a sobrevivir solamente menos 0,2 por menos razón de amortiguamiento menos natural, y acá más A2 por menos, no, acá, A2 por omega D, nada más, porque este es 1 y este es 1. Y sería en este caso esta expresión. Omega D lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, A2 lo calcularíamos en función del omega N y el omega D, que nos va a salir 0,16. O sea, ustedes ya tienen, o sea, esta ecuación X que está aquí, que estoy colocándolo con color verde, ¿no? Ya tienen X, o sea, prácticamente en función de A1
y A2. O sea, ya tienen ustedes el X, ¿por qué? Porque ya conocemos A1, A2, y ahora ustedes pueden modelar. Por eso esta sesión está referida a modelamiento. O sea, ustedes pueden darle valores al tiempo y con eso calcular esta función que está aquí. O sea, cómo varía, ¿no? Eso se llama modelamiento. O sea, cómo estamos observando cuál es el comportamiento que tiene este cuerpo durante todo el movimiento que en este caso tenemos. Pero como nos han preguntado, cuando el tiempo solamente es 0, en este caso para 2 segundos, entonces ustedes ahora tienen que de este X colocan el A1, que es 0,2, el A2, que ya lo hemos calculado, que justamente vale 0,16, ¿no? Que está aquí. Y ahora ustedes lo único que hacen es decir, bueno, para esta ecuación, cuando t es 2, ustedes tendrían coseno de 1,56 por 2, que es 3,12. Ojo, tengan mucho cuidado, este es coseno de 3,12 radianes. Mucho cuidado, porque algunos, o sea, han trabajado tanto para ahogarse en la orilla, ¿no? Especialmente aquellos alumnos que no asisten a clases, ¿ya? O sea, que no olviden que este coseno, o sea, justamente está referido coseno de 3,12,24 radiados. O sea, en pocas palabras, ustedes, su calculadora tiene que estar en modo radial, tanto en seno como en coseno. No lo olviden, por favor. ¿De acuerdo? O sea, esto es importante. Y de aquí con esto, el valor de X nos va a salir menos 0,016 metros. Este es un problema de traslación pura rectilínea, como ustedes pueden en este caso observar, estimadas y estimados estudiantes, ¿no? Y vamos a ver otros problemas que tienen, por ejemplo, rotación pura, porque también, o sea, podemos tener casos como rotación pura. Por ejemplo, este caso que ustedes observan acá, ya es una varilla que está en rotación pura, como ustedes pueden observar. Tenemos un resorte, tenemos un amortiguador y yo siempre recomiendo, por eso yo digo lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que perturbar, o sea, en este problema, el cuerpo. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Una barra esbelta tiene 6 kilos, ¿no? 1 metro de longitud, como ustedes pueden observar, y dice que gira alrededor de este pivote B, no tiene fricción y la barra está en posición horizontal, dice en equilibrio. No olviden que ustedes que nosotros ya hemos conversado anteriormente sobre estos casos. O sea, ustedes tienen que darse cuenta, tienen que analizar de que nosotros, o sea, vamos a trabajar no solamente con vibraciones dinámicas. No vamos a tomar en cuenta el peso del cuerpo, o sea, no se considera el peso de la barra, o sea, el MG no se considera. O sea que esto no lo voy a considerar. Eso tengan ustedes muy en cuenta, es muy importante. Todas las deformaciones van a ser de carácter dinámico y las fuerzas en el resorte van a ser fuerzas también dinámicas, o sea, no va a haber, en este caso, deformaciones estáticas. Nos piden la ecuación diferencial del movimiento, nos piden la frecuencia circular, el omega natural, porque dicen natural, tengan mucho cuidado con eso. La razón de amortiguamiento, nos piden indicar si el sistema está sobreamortiguado, en estado crítico o subamortiguado, y nos piden la frecuencia de oscilación amortiguada. O sea, en pocas palabras, la pregunta final que nos están haciendo es cuánto vale el omega D. O sea, ese es el detalle. Entonces, sobre esto, como ustedes pueden observar, aquí lo primero que tenemos que hacer, como ustedes ya saben, es determinar la ecuación diferencial de movimiento. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Luego, en orden, calculamos el omega natural, luego calculamos la razón de amortiguamiento y finalmente calculamos el omega D. Estas son las 4 preguntas y aparte, la parte D que se indique si está sobreamortiguado, eso ya lo respondemos con la razón de amortiguamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque ustedes no olviden que cuando es sobreamortiguado, la razón de amortiguamiento es mayor que 1. Cuando está en estado crítico es 1 y cuando está subamortiguado es menor que 1. Eso es lo que tenemos aquí en este trabajo. Entonces, a ver, empecemos, porque ya ustedes saben de que en estas ecuaciones, o sea, ustedes tienen, cada uno tiene su propia solución, ¿no? Pero aquí no nos han pedido la solución, o sea, nos han pedido solamente estos valores, o sea, la ecuación diferencial, nos han pedido el omega natural, ¿no? Nos han pedido la razón de amortiguamiento y en base a esta razón de amortiguamiento, la siguiente pregunta es responder esta parte que ustedes ahí están observando. Y la última pregunta es, como ustedes pueden ahí observar, es determinar el omega D. O sea, esas son las 4 preguntas. Entonces empezamos, ya reiteré, o sea, nosotros vamos a, en este caso, solamente a utilizar
en este caso vibraciones dinámicas, no vamos a considerar en el diagrama de cuerpo libre el peso del cuerpo porque tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Y un detalle importante, yo recomiendo siempre de que ustedes perturben en sentido horario, por favor, perturben en sentido horario. Acá está, este teta que está aquí es un teta dinámico, ¿de acuerdo? Y esto me va a generar una deformación del amortiguador y una deformación del resorte de carácter dinámico. ¿De acuerdo? Y este es un caso de rotación pura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir causas igual efectos. O sea, ustedes ya saben de que en estos modelos, o sea, tenemos que calcular causas igual efectos. Si necesitamos, como el método que vamos a utilizar en todos estos problemas en adelante es el método de fuerzas y aceleraciones, entonces necesitamos calcular el momento de inercia respecto al punto B. O sea, el momento de inercia con respecto al punto B. Ustedes saben que el momento de inercia centroidal es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar el teorema Steiner. La distancia entre B y el centro de masa es 0,1, porque acá es 0,4. Entonces, 0,5 de A hasta G. El momento de inercia con respecto a B sería el centroidal, que está aquí, más la masa por la distancia entre ejes elevado al cuadrado. O sea, ese es en este caso el concepto que ustedes ya conocen, ¿no?, de estos modelos. Entonces, con eso vamos nosotros a calcular y el valor del momento de inercia con respecto al punto B nos va a salir 0,56 kilogramos metro cuadrado. Una vez que tenemos eso, ya ustedes saben que en todo problema que hagamos, vamos a decir causas igual efectos. Eso es lo que vamos a tener acá. Las causas, cuando lo perturbamos en sentido horario, el alfa es negativo, o sea, menos teta 2 puntos, y aquí, cuando es rotación pura, utilizamos la ecuación de Euler. ¿Qué cosa dice Euler? La suma de momentos con respecto al punto A en las causas, así directo, ¿eh? Por favor, no olviden eso, ¿ya? Porque estamos ya utilizando dinámica. O sea, cuando hablamos de rotación pura, o sea, ustedes directamente van a decir la suma de momentos con respecto al punto B acá, ¿no? En las causas es igual a I sub B por alfa. Eso es lo que estamos haciendo aquí, como ustedes pueden observar acá, estimados estudiantes, en esta parte de aquí, que es esta parte de que está acá. Entonces, hacemos eso. No olviden de que aquí la deformación del resorte, de la posición de equilibrio, la deformación dinámica, como ustedes pueden observar, es 0,6 teta, esa es la longitud de arco, 0,6 teta, ¿no? Acá está. Y la del amortiguador es 0,4 teta. Pero en el amortiguador, la fuerza del amortiguador es el coeficiente de amortiguador por X sub A punto. Entonces, el X sub A punto, ustedes, este X sub A, que es 0,4 teta, lo derivan respecto al tiempo. Y es fácil. Al derivarlo, simplemente tenemos acá que va a ser 0,4 teta punto. O sea, ahí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces hacemos eso y ya tenemos aquí en la parte superior, ¿no? Suma de fuerzas, miren por favor todos acá, ¿no? Suma de fuerzas, suma de momentos, perdón, con respecto al punto B, tendríamos la fuerza de resorte en sentido antihorario positivo, por su brazo que es 0,6, la fuerza del amortiguador, como es comprimido, la fuerza amortiguador también va a actuar en sentido antihorario, que sería en este caso la fuerza amortiguadora por su brazo 0,4. Y eso es igual al momento de inercia con respecto al punto B por menos teta 2 puntos. Entonces ustedes van a reemplazar simplemente la fuerza de resorte es K por X sub C, está acá, dinámico. Y la fuerza del amortiguador C por X sub A punto, que ya ustedes conocen esto. Entonces reemplazamos, ¿no? Ustedes van a tener acá, el K vale 5000, 0,6 teta por 0,6, C vale 80, X sub A punto vale 0,4 teta punto por 0,4, y de aquí ustedes van a determinar la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que ustedes ahí pueden en este caso observar. ¿Y qué van a decir ustedes? Bueno, va a decir profesor, 0,56 es la masa equivalente, el C equivalente es en este caso 12,8, ¿no? Y el K equivalente 1800. O sea, con estos valores que ustedes tienen aquí, prácticamente ustedes determinan el omega natural, la razón de amortiguamiento y el omega D. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a tener aquí, en esta parte que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, el omega natural es la raíz del K equivalente sobre la masa equivalente. Ahí está, 1800 sobre 0,56, raíz cuadrada. Ya tenemos el omega natural 56,69. Ahora, hay que calcular si esta vibración es, en este caso, libre amortiguada, subamortiguada, en estado crítico o sobreamortiguada. Simplemente calculamos porque tenemos todo. Tenemos aquí el C equivalente, que es en este caso el valor de 12,8 entre 2 veces la raíz de K por M, o también podemos utilizar esta.
Por ejemplo, si ustedes utilizan esta de acá, 12,8 entre dos veces la masa equivalente es 0,56 y el omega natural, que lo hemos calculado, 56,69, también pueden hacer esto. Al hacer esto, ustedes van a observar que la razón de amortiguamiento nos va a salir 0,2. Ah, ustedes ya saben que es una vibración subamortiguada. O sea, ya respondieron tres preguntas, ¿no? Respondieron en este caso la ecuación diferencial, que está acá, respondieron a la manera natural, la segunda pregunta, la tercera pregunta, la razón de amortiguamiento, y la cuarta pregunta, que es subamortiguada. Y calcular el omega D es un procedimiento. ¿Por qué razón? Porque en la vibración subamortiguada el omega D es esta ecuación que ustedes están observando ahí. O sea, eso es todo. O sea, ustedes tienen ahí esa expresión y con eso ustedes calculan el omega D, que conocen todo lo que ustedes están observando aquí, y nos sale 55,53. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la aplicación. Quería saber, chicos, si hay alguna pregunta o todo está claro. Por favor, me indican si es que hay alguna pregunta, ¿no? Al respecto. O sea, ese es el detalle. A ver, no sé, chicos, si hay alguna pregunta, jóvenes, señoritas, alguna pregunta si tienen, ¿no? Ladies. Ya, gracias Diego. Entonces, gracias Brenda, no, gracias Bernard, gracias José, gracias en este caso Jesús, Pedro, muchas gracias Pedro por venir temprano, Fabricio, excelente. Bien, muy bien chicos, entonces vamos a, en este caso chicas, vamos a seguir avanzando con este tema en lo que corresponde a este tipo de vibraciones, ¿no? Bien, entonces estamos en este camino, o sea, de estas aplicaciones, como ustedes pueden acá observar, estimadas y estimados estudiantes, ¿no? Y acá están las respuestas, ¿no? Ustedes pueden observar que las preguntas cambian también a veces de contexto. ¿Por qué digo cambian de contexto? Porque miren, esta aplicación, por ejemplo, si ustedes observan esa aplicación, vamos a mirar que el contenido puede ser similar, pero sin embargo, o sea, aquí hay algunos detalles que también ustedes tienen que tomar en consideración, ¿no? O sea, si ustedes observan, tenemos, dice, una barra esbelta, parecida a la prueba anterior, ¿no? Dice de 3 kilos de masa, la longitud, si ustedes observan, es 0,15 metros, está en equilibrio en la posición horizontal, o sea que ustedes van a observar que esta es la posición de equilibrio, o sea que a partir de ahí vamos a considerar las deformaciones dinámicas nada más, no vamos a considerar el efecto del peso, pero acá el problema nos dice algo, dice, ¿no? Cuando se desciende un poco E, o sea, nos están diciendo cuando E, o sea, lo bajamos así de esta manera, como estamos acá, estoy colocando con rojo, ¿no? O sea que acá se genera un teta, como ustedes pueden ahí observar, ¿no es cierto? Entonces, pero algo nos dicen, o sea, acá. Cuando ustedes bajan este punto E hasta acá, ¿no? Nos dice en este caso se desciende y se suelta, o sea, de aquí lo vamos a soltar, ¿no? ¿Qué cosa nos dicen? Nos dicen que la amplitud de cada pico es el 90% de la amplitud del pico anterior. ¿Qué significa esto? La amplitud de cada pico de las oscilaciones es un 90% de la amplitud del pico anterior. ¿Saben qué nos están diciendo acá? Algo importante nos están diciendo. Nos están diciendo a nosotros, ¿no? De que esta vibración es amortiguada. Ya nos están indicando que es subamortiguada. Por favor, hay que entender el mensaje. O sea, la vibración nos están diciendo, ¿sabe qué cosa, señor? O sea, esta vibración es subamortiguada, le están dando esa información. Le están diciendo que la razón de amortiguamiento es menor que 1, porque le están diciendo que la amplitud de cada pico, ¿no? En este caso es el 90% de la amplitud del pico anterior. O sea, vamos a ir mirando eso, ¿ya? O sea, que a lo que yo me refiero es de que ustedes ya pueden en esta aplicación decir, bueno, o sea, nosotros si hacemos un análisis, un diagnóstico, ¿no? Del movimiento que va a tener, en este caso, este sistema, va a ser un movimiento de esta forma, ¿no es cierto? Algo así. Entonces, ustedes acá tienen el X, ¿no? Y acá está, en este caso, el omega T, que está a tiempo acá. Entonces, ¿qué cosas nos dicen? Bueno, acá hay un pico, este pico acá es el primer pico, ¿no es cierto? Y acá está el segundo pico, que está aquí. ¿Qué nos están diciendo? De que este pico, o sea, este pico que está acá, el segundo pico, es un 90% de este primer pico. Eso es lo que nos están diciendo. Esto es interesantísimo. Ahora, ¿qué nos preguntan? En este problema ya cambió la esencia de la pregunta. O sea, nos preguntan, miren jóvenes, nos preguntan la frecuencia natural, el omega D, el decremento logarítmico, ahora por primera vez, la razón de amortiguamiento,
la frecuencia circular de la oscilación amortiguada. O sea, nos están preguntando el omega D también, ustedes pueden observar ahí. Y también nos preguntan cuánto vale este coeficiente de amortiguamiento. O sea que aquí, en este problema, no nos están dando el C. Pero nosotros no nos hagamos problemas. Nosotros simplemente, lo primero que tenemos que determinar, como ustedes saben, es la ecuación diferencial de movimiento. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? O sea, aquí hay varios métodos, o sea, hay un método que es el método de fuerza de aceleraciones y hay otro método que se llama el método de D'Alembert, ¿no es cierto? Este método es más complejo. Entonces vamos a ver el método de fuerza de aceleraciones, donde con este método ustedes van a determinar, ¿no? Con ese método, o sea, con esa ley que ya conocemos, suma de fuerzas o suma de momentos respecto a un punto igual a I sub A por alfa o I sub B por alfa, vamos a determinar la ecuación diferencial. Ese es en este caso nuestro objetivo. No vamos a considerar el efecto del peso en el diagrama de cuerpo libre, como ustedes saben, ¿no? Y vamos en este caso a ver, haciendo historia, como ustedes saben, lo primero es determinar la ecuación diferencial de la vibración, que es esta de acá, y también, o sea, observar que el decremento logarítmico, ¿no? Es esta ecuación que ustedes tienen aquí en la parte inferior derecha, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos que el logaritmo de periano x1 entre x2, y ustedes recuerdan esto, x1 es este primero, ¿eh? Y este x2 es el segundo. Acá hay un x3 también. Este x3 también es 0,9 el x2. O sea, en ese orden, ¿eh? Por favor. Por eso dice acá, la amplitud de cada pico es un 90% del pico anterior, porque es en este caso así. O sea, este x2, vamos a empezar con este, es 0,1 x1. Este es el dato que nos están dando, pero ¿saben qué cosa? Esto es interesante. Si ustedes observan, el decremento logarítmico, estimados jóvenes, es logaritmo de periano de x1 entre x2. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de que en este detalle, o sea, si tenemos esa expresión de logaritmo, en este caso que estamos mencionando acá, nosotros ya tenemos el decremento logarítmico. Porque si ustedes observan x1, así, entre x2, acá, o sea, si ustedes observan aquí, es igual, ¿no? A 1 sobre 0,9. Ahí está. O sea, ese es el detalle. O sea, ya ustedes tienen, si tienen conocimiento, ya tienen el evento logarítmico, porque x2 es 0,9 x1, ¿ve? De acá. O sea, este pasa a dividir y este x1 entre x2 es 1 sobre 0,9. Y si ustedes le toman logaritmo neperiano a esto, ya están calculando el decremento logarítmico. O sea, ya están calculando la parte bella. Miren, ve. O sea, eso es ya la habilidad, la experticia de cada uno. Pero, como ustedes saben, lo primero es calcular la ecuación diferencial. Hay que calcular el momento de inercia con respecto a B. El momento de inercia, no voy a colocar el efecto del peso, ya ustedes saben. El I sub B va a ser I sub G más la masa por la distancia entre ejes al cuadrado. La distancia, en este caso entre ejes, es 0,025, porque de A hasta el centro de masa, ¿no? Hasta G, o sea, es la mitad en este caso, de 150 milímetros, o sea, sería 75. Como acá es 50, esto debe ser 25 milímetros, ahí está. Y en metros, o sea, lo trabajamos en metros, vamos a calcular I sub D, que va a ser 0,00775 kilogramos metro cuadrado, o sea, utilizando el teorema Steiner. O sea, aquí está. El I sub G es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Y acá más la masa por la distancia entre B y el centro de masa. Con eso aplicamos suma de momentos. Como ustedes saben, vamos a aplicar suma de momentos con respecto al punto B y vamos a decir que va a ser I sub B por alfa. Estamos aplicando el método de Euler. ¿De acuerdo? Y ustedes aquí observen, acá hacemos, miren acá, lo perturbamos en sentido horario, como les menciono, y ustedes observen el resorte. El resorte está en D. Entonces en D, o sea, aquí ustedes cuando lo perturban va a haber un arco acá. Ese arco es el radio por el ángulo. O sea, en este caso 0,075 por teta. Esta es la deformación del resorte, dinámica. ¿No es cierto? Y la deformación del amortiguador, porque en este caso, si ustedes observan, al elevar hacia arriba el punto A, el amortiguador va a jalar hacia abajo. Pero acá hay un arco. ¿Cuánto vale ese arco? Ese arco es el radio por el ángulo, 0,05 teta. Pero nosotros queremos la fuerza del amortiguador. Esta fuerza que está aquí. Esa fuerza es C por la velocidad. Entonces, como X sub A es 0,05 teta, derivamos respecto al tiempo y sale directo. X sub A punto es 0,05 teta punto. Y tomamos momentos acá. Al tomar momentos, como ustedes ahí observan, el momento que genera la fuerza, en este caso, el momento que genera
la fuerza, en este caso F sub R, va a ser por su brazo, que va a ser en esta situación 0,0075 por FR, positivo antihorario, y la fuerza del amortiguador por 0,05 positivo también en sentido antihorario, y eso va a ser igual a I sub B por alfa. Alfa está en contra, o sea, en sentido negativo, por eso es menos Z 2 puntos. Y tenemos aquí esta ecuación. La fuerza de resorte y la fuerza del amortiguador ya los tenemos, están acá. La fuerza amortiguador es Cx a su punto, acá lo colocamos, y la fuerza de resorte lo colocamos acá. Y se acabó. O sea, ustedes están trabajando de una manera ordenada, ¿no? Como ustedes pueden observar, el X sub D, el X punto sub A, o sea, que esta es la fuerza del resorte, el amortiguador, y simplemente reemplazamos, y al reemplazar tendríamos 400 por 0,075, que hemos visto X sub D del resorte, como ustedes pueden observar, que está en este lado, y luego el otro en el otro extremo es este espacio. Con eso, ustedes van a, en este caso, a determinar, van a desarrollar, y la ecuación diferencial nos va a salir en función de este C, miren, este C no lo conocemos. No lo conocemos, pero no, sigamos. O sea, simplemente colocamos y nuestra ecuación diferencial va a ser esta ecuación que está aquí, en este caso, en el lado derecho. Esta va a ser nuestra ecuación diferencial. No nos preocupa que en esa ecuación diferencial esté una incógnita, que es en este caso la constante del amortiguador, que no lo conocemos. No nos preocupa eso. Lo que sí sabemos nosotros es de que el decremento logarítmico es esta expresión que está aquí abajo, ¿no es cierto? Entonces podemos nosotros calcular lo que podemos calcular. Entonces, con esto calculamos el decremento logarítmico, ¿no? Y ustedes saben de que la razón de amortiguamiento es C equivalente sobre 2 raíz de K por M, ¿no? Y ustedes van a observar que aquí el C equivalente es 0,33C, el K equivalente es 300 y la masa equivalente es 1. Entonces acá tendríamos que la razón de amortiguamiento depende del C. Entonces hay que calcular el C primero, porque no podemos calcular la razón de amortiguamiento antes. ¿Ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar con esta ecuación del decremento logarítmico. Y recordarles a ustedes de que cuando ustedes tienen una vibración subamortiguada, es esta que está acá. Esta es la vibración subamortiguada. Y calculamos, acá miren, x1 entre x2 es 1 sobre 0,9. Calculamos el logaritmo de 1 sobre 0,9 neperiano y nos va a salir el decremento logarítmico que es igual a 0,10536. Qué interesante. Con este decremento logarítmico, ahora nosotros tenemos una relación de la razón de amortiguamiento en función del decremento logarítmico. Eso es importantísimo. O sea, ustedes tienen aquí, dentro de lo que hemos visto en la clase pasada, la razón de amortiguamiento es esta ecuación. Con esta ecuación calculamos nosotros la razón de amortiguamiento, o sea, este valor que ustedes están observando acá. Una vez que calculamos esto, como tenemos aquí que ya esto está calculado, o sea, simplemente lo que hacemos es colocarlo acá. ¿Estamos de acuerdo? Lo colocamos aquí, ya la razón de amortiguamiento es conocida, y en base a eso calculamos el C. Ese es en este caso el análisis, estimadas y estimados estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso, o sea, vamos a determinar aquí el valor que corresponde a la razón de amortiguamiento, que ya está acá. Por favor, aquí ya lo hemos reemplazado, ¿no? En base al decremento logarítmico que hemos en este caso calculado ya anteriormente. Y con eso nosotros tenemos esta razón de amortiguamiento, que está acá. Y bueno, y ahora lo único que hacemos es nada más con ese valor de la razón de amortiguamiento, vamos en este caso a reemplazar, ¿no? En el valor de la ecuación que ya nosotros tenemos aquí. Tenemos la razón de amortiguamiento. El omega natural también ya lo tenemos, porque no olviden que el omega natural es conocido. El omega natural es la raíz cuadrada, ¿no? De, en este caso, K sobre M. O sea, ustedes, si ustedes observan, ¿no? El omega natural vendría a ser en esta parte el valor que corresponde a, acá, sería 300 sobre 1 raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esa sería la expresión del omega, en este caso natural, que ustedes ya en este caso conocen. O sea, ahí no habría ningún problema. O sea, en estos detalles, cuando ustedes tienen, siempre pueden calcular lo que pueden calcular. El omega natural está acá, ¿ve? Es 300 sobre 1 raíz cuadrada, o sea, ya lo tenemos. Entonces, el omega D también podemos en este caso calcularlo, porque es el omega natural, y acá está la razón de amortiguamiento, simplemente es un procedimiento. Con estos dos valores,
ustedes van a calcular el valor de la expresión que corresponde a este modelo que es omega D. O sea, tenemos ahí el omega D, ¿no? Y el omega D vendría a ser este valor. O sea, 1 menos raíz cuadrada de 1 menos la razón por al cuadrado, raíz cuadrada por omega D. Sale este valor. Ahora, ¿cómo calculamos el C? Ya ustedes saben. O sea, nosotros ya tenemos este valor de C que está acá. Este valor de C, ya lo tenemos ya. ¿De acuerdo? O sea, el valor de la razón de amortiguamiento ya es conocida y ustedes, una vez que tienen ustedes conocido ese valor, que es esta expresión que está aquí, ¿no? Ustedes van a decir la razón de amortiguamiento es C equivalente sobre 2 raíz de K equivalente más equivalente. El C equivalente incluye esta incógnita que es C, pero conocemos K, conocemos la masa y conocemos la razón de amortiguamiento. O sea, este valor simplemente pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Y con eso nosotros obtenemos el valor de C. O sea, este problema es bonito, mírenlo, ¿no? Porque probablemente esto les pueda venir en la práctica calificada, ¿no? Yo voy el día de hoy, no se olviden que hay un seminario, ¿no? De 4 a 7, espero que estén, por favor, o sea, tienen que asistir, muchachos, chicas, chicos, ¿ya? Van a tener un premio a aquellos alumnos que asistan, por favor, no se olviden, ¿no? Ese sería en este caso este detalle. Y así pueden ustedes ver otras aplicaciones. A ver, ¿cómo harían ustedes con este problema? A ver, les voy a dar unos 3 minutos para que ustedes más o menos, o sea, planteen, o sea, cuál sería en esta parte que estamos desarrollando, ¿no? La solución de este problema. ¿Ve? O sea, es un problema muy interesante, ¿no? Que ha venido en el examen final, ¿no? Y quiero que ustedes lo analicen. O sea, es importante analizar, no, no basta con resolverlo, sino también hay que analizarlo. ¿De acuerdo? A ver, miren ustedes, chicos, chicas, a ver, unos minutos para que puedan ustedes calcular este problema. A ver, le doy 3 minutos. ¿Qué le piden? O sea, medio punto cada uno. ¿Eh? O sea, la frecuencia natural, el omega natural y el omega D. Ambas preguntas les hacen. O sea, ¿cómo ustedes plantearían el omega natural y cómo plantearían el omega D? O sea, son dos preguntas que le están haciendo. A ver, adelante muchachos, chicas, chicos.
Bien, entonces miren, estimados estudiantes, jóvenes, vamos a ver. Este problema es interesante porque hay aspectos que ustedes tienen que considerar desde el punto de vista conceptual. Acá tienen que saber dominar la estática, mejor dominar la dinámica. Y un detalle importante, acá le están dando este sistema, son tres cuerpos, este bloque masa M1, la barra y la masa M2. El orden, si ustedes observan, dice que consideren acá una barra ABC, esbelta, de 0,3 metros, ¿no? Las cuerdas son aceradas, dice, soportan tracción y compresión. O sea, en pocas palabras, ustedes, ¿no? Estas barras, estos alambres son alambres gruesos que ustedes van a tener que considerarlos como si fueran barras. O sea, aquí, en estos dos lados. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa eso? De que si ustedes dicen perturban el bloque 1, o sea, este bloque más M1, hacia la derecha, ¿no? O sea, se conoce la masa M1 y se conoce la masa M2. Se conoce el K, los K son iguales. Con esto, le dicen ustedes cómo determinar la frecuencia natural. Miren, no olviden que la solución de la ecuación diferencial tiene que estar en base a alguien. Y en este modelo, ese alguien es justamente este X que está acá. Toda la ecuación diferencial del sistema, de esos tres cuerpos, tienen que estar basados en el X de la masa M1. Esto es importantísimo para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si perturbamos la masa M1 hacia la derecha, tengan ustedes en cuenta que la fuerza que se genere sobre esa masa M1, debido a ese cable que une al bloque M1 con la barra, tengan ustedes en cuenta que la fuerza necesariamente va a ser sobre el bloque hacia la izquierda. Y por la tercera ley de Newton, sobre la barra, la misma fuerza va a ser hacia la derecha. Por eso es importante que ustedes conozcan esa parte de estos modelos. Y ustedes van a observar que al perturbarlo hacia la derecha, el resorte se va a estirar. Por lo tanto, la fuerza del resorte también va a ser hacia la izquierda. Entonces, estos aspectos que ustedes están aquí notando en esta presentación, como ustedes pueden ver, estimadas y estimados estudiantes, ¿no? Tienen mucho que ver con ese detalle. Entonces, nos piden el omega natural, nos piden el omega D, y nosotros, sobre este detalle, como ustedes pueden observar, tenemos que calcular la ecuación diferencial en base a este X que está acá. Por eso yo, ¿no? Cuando hay varios cuerpos, ustedes le ponen el X. Ah, entonces, profesor, ¿me está poniendo este X? Sí, este X es el que estoy poniendo, el que está acá. Entonces, con este X vas a calcular tú, o sea, toda la ecuación diferencial en base a este X que está acá. Entonces, por eso acá yo he colocado así, bien, en forma clara, o sea que la flechita significa que perturbamos el cuerpo, en este caso 1, hacia la derecha, y toda la ecuación diferencial debe estar en función de ese valor X, de la masa M1. El método que vamos a utilizar es el método, como ustedes saben, no tenemos otro método, fuerzas y aceleraciones. ¿De acuerdo? Y en este modelo que ustedes están observando, por eso lo que vamos a hacer nosotros es, ojo, miren, ve, al mover esta barra hacia la derecha, o sea, este cuerpo hacia la derecha, es como si esto fuera una barra. Y al empujarlo hacia allá, ustedes están indirectamente perturbando la barra ABC en sentido horario. ¿Ve? Eso es lo importante que ustedes tienen que observar. Al perturbarlo en sentido horario, ustedes van a observar de que también aquí, si ustedes se dan cuenta, o sea, eso es lo importante, la fuerza sobre el bloque de masa M2 va a ser, en este caso, hacia la izquierda, como ustedes pueden observar, y la fuerza reactiva, o sea, sobre, en este caso, este modelo que estamos acá trabajando, sobre el punto C va a ser en sentido contrario. O sea, en pocas palabras, ustedes van a tener acá, pónganse, este es un T1 sobre la masa M1 y acá el T1 sobre el punto A va a ser hacia la derecha. Aquí va a haber un T2 sobre el bloque de masa M2, como ustedes están observando ahí, pero por reacción ustedes van a tener el T2 en sentido contrario. Y a su vez, como ustedes pueden darse cuenta también, al mover este punto C, o sea, de esta forma, o sea, vamos a perturbarlo así de esta manera, ¿no? Al perturbarlo en ese sentido,
O sea, ustedes tienen que darse cuenta, porque es cuestión de darse cuenta, ¿no? Tienen que darse cuenta de que al perturbar en ese sentido, ¿no? La fuerza T2 debido a este cable va a estar hacia la derecha, pero este amortiguador al ser estirado, ¿no? El amortiguador sobre el punto C va a ocasionar también una fuerza hacia la derecha. O sea, ¿por qué? Porque siente que es jalado, pues. Ese es más o menos el entorno que tenemos, estimadas y estimados estudiantes. Entonces empezamos. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde está la data? ¿Dónde está la data? En este caso, el bloque de masa M1. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre esa masa M1. Como ustedes pueden observar, yo lo perturbo hacia la derecha, ¿no? Y la fuerza, en este caso, de la barra cerada va a ser en contra, y también el amortiguador, al ser estirado, también va a ser en contra. Entonces, ustedes tendrían suma de fuerzas en el eje X, ¿no? Igual a masa por aceleración en X, y tendríamos que estas son las causas, y los efectos es, como estamos perturbando hacia la derecha, la masa por aceleración está hacia la derecha. Y tendríamos simplemente aquí este valor. A ver, menos T1 menos FR1 es igual a M1 X2 puntos. T1 no lo conocemos, por favor, en este tipo de problemas T1 no conocemos. Vamos a despejarlo en función de la fuerza del resorte y de la masa por acción, que sí lo conocemos. La fuerza del K vale 4000 y la deformación es X, o sea, tendríamos nosotros aquí en esta expresión que sería menos 4000X y la masa vale 4, y tendríamos T1 que sería en este problema, tómenlo como ejemplo por favor, ¿no? Tendrían ustedes que T1, o sea, esta fuerza T1 va a ser igual a menos 4000X menos X menos 4X2 puntos. O sea, T1 está en función del X, que no todos queremos el X de qué, este X que está acá arriba. O sea, ese X es el que queremos nosotros, o sea, en esta parte. O sea, vamos a calcular todo en función del X del cuerpo de masa M1. Ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre del bloque 1, y ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra, o también puede ser del bloque 2. A ver, miremos aquí. Por ejemplo, si ustedes observan dentro de este capítulo, como ustedes pueden observar, hay aspectos de carácter, en este caso geométrico, ¿de acuerdo? A ver, miren ustedes cómo relacionarían X2, o sea, la deformación X2 con X1. X1, cuando ustedes giran la barra en sentido horario, el punto A se mueve X, pero el punto C, que está aquí abajo, se mueve hacia la izquierda un X2. Como ustedes pueden hacer aquí, pueden analizar, acá conocemos 0,1 y acá conocemos 0,2, entonces nosotros podemos decir que la tangente del ángulo φ sería X sobre 0,1, pero también X2 sobre 0,2. Y de aquí nosotros sacamos esta relación que X2 es 2X. Ya tenemos X2 en función del X. O sea, esto es lo interesante, ¿ve? Entonces, ahora, esta es geometría. Como esta es geometría, entonces ahora vamos a analizar el bloque 2. Quiero analizar el bloque 2. ¿De acuerdo? Pero no se olviden que la parte geométrica es importante. ¿De acuerdo? Es importante esta parte geométrica. Y con esto, ¿ustedes qué van a hacer? Miren, si ustedes tienen jóvenes, si ustedes tienen que X2 es 2X, entonces yo puedo derivar en función al tiempo, puedo derivar y puedo decir que X2 puntos sería 2X puntos. Puedo calcular la segunda derivada de X2, que sería 2 veces la segunda derivada de X. O sea, tenemos estas relaciones que son trascendentes dentro del cálculo. Por favor, no se olviden que es importante estos detalles. No se olviden que es importante estos detalles, ¿no? Y con esto, ahora ya tenemos nosotros, dentro de este análisis, vamos a ver aquí que, como vuelvo a reiterar, cuando nosotros giramos en sentido horario la barra ABC, se tiende a irse a la derecha y va a empujar, ustedes ahí se dan cuenta, por favor, va a empujar a través de la barra a la masa hacia la izquierda y va a comprimir el resorte y el resorte va a estar en contra. O sea, este es lo hermoso, lo lindo de este detalle. Pero sin embargo, la perturbación está hacia la izquierda con una aceleración a x2 puntos, o sea, este es x2. O sea, ese es en este caso el detalle que ustedes van a observar aquí.
y aquí va a haber sobre el bloque una fuerza T2. Entonces T2, y ustedes van a analizar, entonces ahora miren por favor todos, vamos a analizar el bloque 2. La fuerza T2 está hacia la izquierda, la perturbación es hacia la izquierda, y no olviden, la perturbación en función, la masa, acá esto es trascendente, esto es importante, ¿no? De que ustedes van a tener ahí que la masa, o sea, van a tener ahí que la masa, o sea, es la masa 2. La masa 2 es diferente a la masa 1 porque la masa 2 vale 2 kilos, como ustedes están observando, y el XU2, 2 puntos. Ah, o sea, este XU2, 2 puntos, todos ustedes saben que es 2 veces la segunda derivada de X. O sea, ya tenemos eso como premisa, que todo tiene que salir en función del X, ¿ve? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y a la fuerza de resorte, cuando ustedes perturban hacia la izquierda, la fuerza de resorte en contra, que sería la constante K, por XU2, que sería este valor 2X. Eso es lo que tenemos que hacer acá, estimadas y estimados estudiantes, sobre estas aplicaciones que estamos observando. Pero hay otro detalle. Como vuelvo a reiterar, las cuerdas que están acá son como barras. Entonces, al perturbar en sentido horario, ustedes van a observar de que aquí, aparte, va a haber una fuerza hacia la izquierda que va a ser la fuerza del amortiguador. O sea, sobre ese punto C. Es importantísimo que ustedes vean eso, ¿no es cierto? O sea, acá está el C, ya lo tenemos. Entonces vamos a, ya hemos nosotros aquí en esta primera parte que ustedes observan, ¿no? Hemos visto nosotros aquí en este detalle, ¿no? Que tenemos esta ecuación. De esta ecuación ustedes aplican la segunda ley de Newton. ¿Ustedes qué van a decir? Profesor, causas igual efectos. Y eso está acá a la derecha. Miren acá a la izquierda. Acá está a la izquierda. Como ustedes pueden observar, lo estoy colocando ahí con color, en este caso naranja, ¿no? Ustedes van a tener aquí que, como la perturbación hacia la izquierda, positivo voy a considerar hacia la izquierda, va a ser menos FR2 más T sub 2. O sea, FR2 no saben, no se olviden que es K por X sub 2, pero X sub 2 es 2X. O sea que la fuerza de resorte en este modelo, en esta masa de 2, es 4000 por 8000X. La sumatoria de fuerzas en X va a ser más T2 menos FR2, sería T2 menos 8000X, que está acá, igual a la masa que es 2 por 2X 2 puntos. O sea, no se olviden de esto. Y aquí tenemos T2, despejamos, y T2 va a estar en función, miren acá jóvenes, en la parte inferior, T2 va a estar en función, en este caso, de X. Recuerden que en el modelo anterior lo coloqué acá arriba, miren por favor todos, ¿no? Aquí arriba, en el cálculo anterior, T1, ¿no? El cálculo T1 era este valor. Ya tenemos T1 en función de X y ahora tenemos T2 en función de X también. Ahora, ¿qué nos queda? Ahora nos queda hacer el diagrama de cuerpo libre sobre la barra, que es el tercer punto. ¿De acuerdo? Ese es en este caso el detalle. Por esa razón, aquí hemos mencionado nosotros de que en el punto C, como ustedes pueden observar, en el punto C la fuerza sobre el punto C debido al amortiguador va a ser hacia la derecha y el T2 también va a ser hacia la derecha. Y el T1 aquí va a ser en sentido contrario. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la barra, no colocamos el peso porque las vibraciones son de carácter dinámico, y tendríamos nosotros acá que tomar suma de momento con respecto al punto B y decir fácilmente, de acuerdo a Euler, ¿no? Que esa suma de momentos con respecto al punto B en rotación pura es I sub B por alfa. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, un detalle importante que ustedes observan, T1 ya lo tenemos en función de, en este caso, de X, T2 en función de X, pero la fuerza del amortiguador, miren chicos, chicas, por favor, es C por X sub 2 punto. X sub 2 punto es 2X punto y C vale 100. La fuerza amortiguadora sería 200 por 2X punto, que sería 200, o sea, X punto. Ya tenemos la fuerza del amortiguador también, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos todo completo. ¿De acuerdo? O sea, tenemos todo completo. Tenemos T1, tenemos T2, tenemos la fuerza del amortiguador y tomamos momentos en el punto B y decimos que la suma de momentos en el punto B sí sube por alfa en el sentido horario. ¿De acuerdo? En sentido horario. O sea, ustedes van a tomar momentos ahí, van a decir causas igual efectos, como ustedes pueden observar, ¿no? Y en esta suma de momentos respecto al punto B, miren jóvenes, por favor, T1 está en sentido horario, sería menos T1 por 0,1,
T2 está en sentido antihorario positivo por 0,2, la fuerza del amortiguador positivo en sentido antihorario, ¿no? Pero hay un detalle. A nosotros nos han dicho que la masa de la barra es de masa despreciable. Usted va a decir, profesor, la masa de la barra es sí, o sea, entonces, ¿cómo calculamos I sub B? Usted va a decir, profesor, I sub B es I sub G, así de esta manera, ¿no? I sub G, más la masa, así ustedes pueden observar, más la masa por la distancia entre ejes al cuadrado, o sea, más la masa por 702,03, o sea, acá estaría el centro de masa, ¿no? Y ustedes tendrían que esta distancia sería 0,5. Pero como la masa en este caso es despreciable y el I sub G es un doceavo, así en este caso de la masa por la longitud al cuadrado, la masa es despreciable, entonces I sub B va a ser cero. Por lo tanto, cuando usted dice suma de momentos con respecto a I sub B es I sub B por alfa, tenemos que la suma de momentos va a ser cero. O sea, esta ecuación va a ser cero. Mírenme qué lindo. Entonces, ya sabemos que es cero, entonces por este detalle que ya hemos mencionado, ¿no? Y con esto T1, que está acá, lo colocamos aquí, T2 lo colocamos acá, ¿no? La fuerza del amortiguador, que es 200x puntos, lo colocamos aquí, y de esta ecuación, como ustedes pueden observar, lo desarrollamos y nos va a dar la ecuación diferencial, que va a ser esta ecuación que está aquí, que estoy colocando con rojo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos ahí ese detalle, estimados estudiantes. Definimos cuánto vale la masa equivalente, que es 1,2. Definimos el C equivalente, que es 40. Definimos el K equivalente, que es 2000. Y con eso todo está resuelto. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que el omega natural es la raíz cuadrada de 2000 entre 1,2. Ahí está. 40,82. Primera pregunta. Segunda pregunta, nos piden el omega D. Todos ustedes saben que el omega D, ¿no? El omega D es el omega natural, así de esta manera, por la raíz cuadrada de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado. Eso es en este caso el omega D. O sea, esta es una vibración donde ustedes van a determinar primero la razón de amortiguamiento. La razón de amortiguamiento está clarito. O sea, ustedes pueden tomar esta ecuación. Yo, por ejemplo, voy a escoger esta ecuación de que está acá, que es el valor de la razón de amortiguamiento. Entonces tendríamos acá, como tenemos la masa, el C y el K, sería el C, que es 40, sobre 2 veces la raíz cuadrada de K, que es 2000 por 1,2, y nos sale 0,40. La vibración es libre subamortiguada. Y con eso, ustedes, ¿qué hacen? Calculan directamente, por favor, todos ahí tienen, calculan directamente el valor del omega D, que es simplemente el valor del omega D, que es simplemente una fórmula en función de omega n y en función de la razón de amortiguamiento. O sea, ustedes tendrían aquí, ¿no? En este valor, omega D saldría 37,26, el omega n, ¿no? 40, entonces tendríamos 40, que sería este valor, y 37. Cada pregunta, ¿cuánto vale? Medio punto. ¿De acuerdo? Para que ustedes vean cómo estamos en esta situación. ¿Ya? Bien, entonces eso sería en este caso esta parte, estimadas y estimados estudiantes, ¿no? Voy a pasar lista en este momento, ¿ya? Para en este caso ver, porque, o sea, siempre es importante pasar lista, ¿ya? Para ver pues la asistencia de sus compañeros. A ver, entonces voy a pasar lista en este momento, chicos, ¿ya? Chicas, por favor, ponen sus micros en este caso en presente. A ver, pero antes de eso, quiero que ustedes vean este problema. A ver, les voy a dar un tiempo de 3 minutos nuevamente, ¿cómo plantearían la solución de este problema? ¿De acuerdo? Imagínense ustedes que le viene un examen final a este problema. ¿Ya? Eso es lo que quiero que ustedes en este caso analicen. A ver, tienen un tiempo de 3 minutos para poder resolver este problema.
¿Listos, jóvenes? A ver, vamos a ver entonces, miren, este es un problema muy interesante porque ya abarca un poco más del conocimiento, ¿no? O sea, es un problema donde ustedes, vuelvo a reiterar, ¿no? No olviden que nosotros no vamos en esta situación, a considerar el peso en el diagrama de cuerpo libre. No, no vamos a considerar el peso en el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Ese es lo primero, ¿ya? Lo segundo es de que hay que entender el problema, porque dice, la masa de ese cilindro tiene 20 kilos, ¿no? Y está en un plano vertical, dice que le están diciendo que el resorte en todo momento está a tracción. Eso es importante. Y la constante K del resorte, ¿no? Es 2 kilonewton metro. O sea, ahí usted lo tiene, ya se conoce. Le dan el valor de C, el coeficiente de amortiguamiento viscoso, que vale 400 newton segundo metro. Nos dicen si se desplaza la masa 15 milímetros por debajo de su posición de equilibrio y se suelta, dándole una velocidad hacia abajo de 75 centímetros por segundo, cuando T cero. Todo eso ustedes ya saben de que tiene mucho que ver con calcular la posición, en este caso, que podemos nosotros decir acá, en vez de posición Y, le podemos calcular la posición X. Ya hemos resuelto nosotros problemas de este tiempo. Entonces, ustedes van ahora, dice, nos piden la ecuación diferencial del movimiento, nos piden la razón de amortiguamiento, la frecuencia circular del sistema, el omega D, el periodo de la vibración resultante, o sea, por primera vez nos preguntan el periodo. Pero no hay problema aquí. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer. ¿No es cierto? Entonces ustedes van a decir, ahí están las preguntas, definimos esas preguntas, ¿no? Y una vez que tenemos las preguntas, ustedes van a decir, no así como dice su maestro Roshi, ya, por favor, acá está su maestro Roshi, ya, por favor, no se olviden, acá, mírenme, ahí está, ya, no sé, por ahí está el maestro Roshi, pues muchachos, o sea, ahí, ahí está, ¿ve? ¿Ya? Su maestro Roshi, ¿ya? Dice, tu maestro Roshi te dice, no, Brenda, ¿no? Dice, tu mente, dice, es como el agua, ¿no? Fabricio, yo ¿no? Bueno, muchachos, tiene que poner un poco de humor a la clase, ¿ya? Así es, ¿no? O sea, dice, tu mente es como el agua, ¿no, Pedrito? Ahí está, ¿no? Tu mente es como el agua, dice, cuando está agitada, dice, es difícil de ver. O sea, tienes que tranquilizarte. Si te tranquilizas, la respuesta aparecerá clara, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, entonces es un mensaje que ustedes van a observar. Vamos a considerar nosotros que la perturbación va a ser, en este caso, X hacia abajo. Vamos a perturbarlo hacia abajo, ¿ya? Entonces, al perturbar hacia abajo, vamos a comprimir el amortiguador. O sea, el amortiguador va a estar en contra. Y aquí va a haber la fuerza de tensión. Ah, pero una cosita, miren. Si ustedes hacen el diagrama de Copley sobre el cable, este es lo lindo de la parte estática que a ustedes les han enseñado, ¿no? Si ustedes hacen el diagrama de curva libre, del diagrama de curva libre del cable, ustedes van a observar de que este cable, o sea, va a estar jalando en este sentido, o sea, cuando ustedes jalan en este caso, el resorte va, pero la fuerza en este caso, de tensión, por decirlo así, sobre ¿cómo se llama? Esta polea está en contra, pero la tensión es la misma. O sea, ustedes van a observar de que sobre esta poleita que está acá al lado derecho, las fuerzas de tensión van a ser las dos, o sea, hacia arriba, ¿no? Y sobre la polea va a haber una fuerza de tensión hacia abajo. Pero mucho más práctico es hacer mi diagrama de cuerpo libre, como dicen que las poleas son de masa despreciable. Yo voy a considerar aquí que como yo estoy perturbando hacia abajo, vuelvo a reiterar, lo estoy perturbando hacia abajo, la masa por aceleración está hacia abajo y la fuerza del amortiguador está en contra y estas dos tensiones que están hacia arriba. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre de causas igual efectos. O sea, diríamos, por ejemplo, 2T más la fuerza del amortiguador es menos MX2 puntos. O al revés, podríamos decir en este caso, menos FA menos 2T es igual a más MX2 puntos, si estoy perturbando hacia abajo. Entonces, este es en este caso el detalle, como es un bloque o es un disco, acá estamos tomando traslación pura rectilínea. O sea que aquí no hay rotación. Entonces, simplemente hacemos eso. ¿De acuerdo? Ustedes van a tener ahí causas igual efectos, ¿no? Y necesitamos calcular la ecuación diferencial.
Y esa ecuación diferencial va a salir de esta ecuación que está acá. O sea, de esta ecuación sale lo que estamos en este caso mencionando, ¿de acuerdo? Entonces ahora, hay un detalle importantísimo que no tienen ustedes, miren, si ustedes se dan cuenta, esta cuerda que está aquí en la parte superior izquierda, esa cuerda no se mueve y el disco es como si fuera un cuerpo rodante de radio R. Entonces, cuando nosotros perturbamos, en este caso, el bloque hacia abajo, ¿no? O sea, hacia abajo, ustedes van a observar en este modelo, ¿no? De que la tensión va a estar hacia arriba y el disco pequeñito, esa polea, se va a desenvolver en sentido, en este caso, horario, como usted está observando acá. Y el punto P, ese punto P que está aquí, cuando agrandamos con un microscopio, esto acá, el punto P es el centro instantáneo. Y vamos a tener que en el lado derecho, como la tensión es la misma fuerza del resorte, porque ya sabemos que esta tensión es la fuerza del resorte, acá va a estar la fuerza del resorte, tomamos momentos en el punto P, y vamos a observar de que en este modelo, la fuerza de resorte, ustedes saben que es, como acá estamos acá, en este resorte la constante K, que es 2000 por la deformación, este X sub K. Pero este X sub K, el centro en este caso de la polea, si ustedes observan, coincide, o sea, el centro de la polea coincide con el centro geométrico del cilindro, que sería este punto que está acá, o sea, que estoy colocando con color verde. Entonces ustedes tendrían aquí que este punto bajaría X, pero el X que baja el resorte, o sea, este resorte, el punto Q que baja, es el doble, por proporciones simplemente. O sea, X va a ser 2X, y en ese sentido, ustedes ahora, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es en este modelo, es de que cuando hablamos de la fuerza del resorte, o sea, esta fuerza de resorte es igual a la constante K por el punto que se mueve, que es 2X. O sea, hay que tener cuidado con esto. Esto es gravitante, importantísimo es esto que está acá. Porque sería K por 2X, sería 2KX. O sea que ese es en este caso la fuerza de resorte. Y cuando nosotros tenemos aquí la fuerza de resorte, ¿no? Tenemos menos 2F, voy a considerar hacia abajo positivo, tendríamos menos 2FR menos FA igual a más MX dos puntos. Acá tenemos que esta fuerza de norte es K por 2X, ¿ve? Que está acá. O sea, esto que está acá arriba. O sea, ustedes lo trasladan aquí. Y eso, la fuerza de amortiguador va a ser menos X punto. Ahí no hay ningún detalle. O sea, simplemente ustedes van a tener aquí la ecuación diferencial. Vamos a reemplazar, o sea, los valores que corresponden al M, al K, y vamos a tener que esta va a ser la ecuación diferencial. 20x dos puntos más 400x puntos más 8000x igual 0, y con eso calculamos todo. El omega natural es 8000 sobre 20 raíz cuadrada, la razón de amortiguamiento es C sobre 2m equivalente por omega natural, sale 0,5, el omega D es omega natural por la raíz cuadrada de 1 menos la razón metro cuadrado, 17,32. Eso es lo que ustedes tienen acá. Les piden el periodo, fácil pues, el periodo de 2pi sobre el omega sub D. No olviden eso. O sea que sería en este caso, ustedes tendrían omega sub D, reemplazan y tendríamos el periodo. La frecuencia de oscilación, la inversa del periodo. Estimadas y estimados estudiantes, o sea, ha sido un gusto estar con ustedes. Hoy día hemos corrido de largo, no hemos tenido descanso. Ya saben ustedes, revisen este problema. El día de hoy lo voy a hacer en el seminario, ¿no? Y ya saben, chicos, chicas, ¿no? ¿Qué cosa dice de nuestro mapachín? Nos dice insistir, persistir, resistir y nunca, jamás desistir. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Nos vemos más tardecito. Un fuerte abrazo. Gracias, Brenda. Gracias, Diego. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Pedrito, ¿no? Gracias a todos. O sea, gracias en este caso, Fabricio. Jordi, muchas gracias. Gracias, Jordi. Gracias, Bernard. Gracias, Jefferson David, ¿no? Gracias, Jesús Adrián, Jesús Alberto. Muchas gracias, muchachos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, ¿no? Y nos vemos en la tarde, ¿no? Hasta luego, José. Muchas gracias, chicos. Un fuerte abrazo para todos, ¿no? Muchas gracias.